Pues muchísimas gracias, Tony, por tus amables palabras y por esta invitación para participar en este ciclo de conferencias. También a todo el equipo del museo por su cordialidad y, evidentemente, a todos ustedes por su asistencia esta tarde. Después de habernos asomado a las mujeres prehistóricas, egipcias e iberas en las fechas pasadas, hoy nos sumergiremos en el mundo griego para tratar de ver sobre todo cómo se construye la mujer, las mujeres, a través de la imagen. Y es que, como ya se ha señalado en muchísimas ocasiones, la antigua Grecia, o para ser más exactos, la antigua Atenas, es ante todo una cultura de la imagen. Las esculturas pueblan santuarios y plazas o marcan el cruce de los caminos, como las termas. Los templos se adornan con frisos y frontones y hasta el espacio de la muerte está jalonado por estelas. En todos estos espacios públicos, la imagen sirve para construir ciudadanía, para reforzar los valores en los que se sustenta la polis, que es como se llama la ciudad griega. Dentro de este mundo visual, los vasos griegos, que son los que nos van a guiar hoy fundamentalmente, aquí son algo más que un conjunto de recipientes de formas a veces caprichosas que obedecen a sus distintos usos y responden a diferentes técnicas y talleres. Es un extraordinario contenedor de historias que va a desempeñar también un papel fundamental dentro de este engranaje conceptual que va a construir la imagen. Podemos pensar, por ejemplo, que durante más de 400 años, que se dice pronto, es decir, entre los siglos VIII y IV antes de Cristo, no solo van a circular por sus paredes diosas y dioses, héroes y monstruos que nos permiten adentrarnos en su imaginario mítico, sino que van a dar cabida a hombres y mujeres mediante imágenes codificadas que nos trasladan a su vez valores y nociones con las que estos se van a construir. Lejos, además de ser estática, o sea, no nos pasan todo el día repitiendo las mismas imágenes, la imagen vascular, es decir, la imagen del vaso, va a modularse a lo largo de los siglos, pues no en vano ha de responder a las necesidades de la sociedad en la que ésta se inserta. Esta capacidad polifónica, podríamos decir, del vaso griego, le convierte además en una extraordinaria herramienta para acercarnos al pasado, útil para pensar. Veamos cómo construye a la mujer. Cuando pensamos en la mujer griega, nos vienen a todos a la memoria frases tan lapidarias a nuestros oídos como la que se atribuye a Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, ya en el siglo VI a.C., y que recoge Diógenes Laercio, que era un recopilador de opiniones de terceros, lo que se llama un doxógrafo, ya en el siglo III de nuestra era, y que dice: doy gracias a los dioses por ser hombre y no animal, por ser varón y no mujer, por ser griego y no bárbaro. Toda una declaración de intenciones, y que sitúa así, por lo tanto, a la mujer en un lugar de inferioridad, junto al animal y al extranjero, en el lado de lo otro, lo que no soy yo. Voces que aseguran, como en el económico, que la buena esposa debe mandar en los asuntos de puertas para dentro de la casa, sin prestar atención a los asuntos públicos y considerar que las normas de su marido le han sido impuestas como ley de su vida, o que lo que se espera de las viudas es que se hable de ellas lo menos posible, ni para bien ni para mal, como recuerda la oración fúnebre de Pericles, abocándolas así al silencio. Pues bien, paradójicamente, imaginó no solo diosas poderosas como Atenea, que vemos en la imagen, sino heroínas capaces de desencadenar una guerra, como Helena de Troya, de dominar saberes ocultos, como la maga Medea, conocedora de todas las pócimas que vemos aquí adormeciendo al dragón para que Jasón pueda hacerse con el famoso vellocino de oro, o de poner en jaque a la propia Atenas como las temibles amazonas. ¿Qué tienen entonces los vasos griegos de esta aparente contradicción que parece confinar a las primeras, a las mujeres reales, en una existencia pequeña y silenciosa, limitada en el interior de la casa, del oikos, que es como se dice en griego, mientras presta destinos singulares a algunas heroínas que podrían además haber funcionado como paradigmas para sus compañeras mortales? Adentrémonos en las imágenes. En la antigua Atenas, el destino de los hombres y de las mujeres va a ser asimétrico desde su nacimiento. Un copo de lana en la puerta identificaba la llegada de una niña y con ello sus futuras tareas, mientras que una corona de olivo anunciaba a un nuevo varón y era símbolo de su futura ciudadanía y del triunfo que la guardaba. A pesar de ello, no será hasta los 7 años cuando se produzca la gran escisión entre los niños y las niñas, ¿no?, en su devenir.
Hasta entonces su vida corría más o menos pareja, entre juegos y con rituales de socialización probablemente mixtos, como eran las ancesteria, la fiesta de las flores, en la que se daba a beber a los niños de 3 años por primera vez vino. Cierto es que ellos mezclaban el vino con agua porque beber vino puro era de bárbaros, pero con todo ello en esos recipientes que son de este tamaño más o menos, bebían el primer vino. Era también la edad a los 3 años cuando se les retiraba el pecho y cuando consideraban que ya eran viables, que esos niños habían superado los primeros momentos duros, ¿no?, de gran mortalidad que había. Era una fiesta en honor a Dioniso, donde además se abría el vino joven, el primer vino, que tenía lugar entre los meses de enero y febrero. Y como vemos, muchos de estos recipientes están adornados con imágenes tanto de niñas como de niños, con juguetes muy parecidos a los nuestros, juguetes de arrastre o sonajeros, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos, como vemos por ejemplo en esta imagen, con amuletos, siempre protegidos, como los dijes que llevarán después los infantes en el siglo XVII. A partir, eso sí, de los 7 años, como decíamos, los niños acuden a la escuela para formarse mediante el aprendizaje de la música y de la lectura y van a acudir a la palestra, a lo que sería nuestro equivalente a nuestro gimnasio, donde a través del ejercicio físico los efebos conseguían la excelencia del cuerpo. Mediante esta doble formación, muy característica de la paideia griega, es decir, de la educación griega, comenzaban a construirse como futuros ciudadanos dentro del ideal de excelencia al que aspiraban y que combinaba dos nociones básicas que se decían en una única frase, que es el kalos que agazos, lo bello y lo bueno. Hay que tender a ser las dos cosas, ¿no? Como vemos en esta imagen, probablemente un joven ejercitándose en el lanzamiento del disco, con la jabalina aquí detrás, y esta especie de cosa hiper rara que tiene detrás de la espalda, es lo que se llama el recado del atleta. Es decir, lleva un aríbalo, que es un recipiente para contener aceite. Esto de aquí, que parece un bigote, es una esponja, y lo que cuelga por el otro lado es una estrígile, es un rascador, porque ellos se limpiaban como si hicieran un peeling, después de haber hecho la gimnasia. Bien, esto los niños. En el caso de las niñas, y aunque disfrutaban de momentos de juego, como vemos aquí, jugaban a la peonza, jugaban tanto los niños como las niñas, o al efedrismos. Esto que están haciendo las niñas, el efedrismos consistía en derribar una especie de tejo que estaba puesto en mitad de un terreno con una piedra, y aquel que perdía tenía que cargar al otro a caballito, con los ojos vendados o cerrados, hasta una meta. También jugaban niños y niñas a lo mismo. Pues bien, quedaban, digamos, a pasar de estos juegos, recluidas en la casa y en ese espacio más íntimo del gineceo que ya nos ha mencionado antes Trini, donde empezaban a aprender lo que habría de ser su vida futura, las labores de la cocina, la futura maternidad y a convertirse en una diestra tejedora, una de las actividades femeninas por excelencia, hasta el punto de convertirse en el verdadero símbolo de la mujer griega, que se decía filergos, es decir, la que ama su trabajo, amante de su trabajo, y es sinónimo además del aidos, que significa pudor, al que todos sus actos tenían que estar sometidos. Este día a día, por lo tanto, fundamentalmente interior, tan solo se rompía con su salida a la fuente en compañía de otras mujeres o la participación en los rituales religiosos, llegando a desarrollar en ocasiones lo que debía ser un verdadero cursus honorum. Sabemos que las pequeñas atenienses de las mejores familias podían desempeñar cargas sacerdotales, como ser entre los 7 y los 11 años arréforas en las panateneas, es decir, las encargadas de confeccionar el peplo de la diosa Atenea. Se supone que son niñas que ya tienen una excelencia en el coser, estamos hablando de 7 y 11 años. O en otras, como por ejemplo hacer la osa en las arcteia, que nos dicen las fuentes. Son unos rituales en honor a Artemis, en el santuario de la diosa, donde las niñas realizaban carreras. El santuario de Braunon estaba al sur de Atenas y eran niñas entre los 5 y los 10 años dentro de su preparación al matrimonio. Hay algunos vasos que son también de pequeño formato que nos las muestran. Aquí está el santuario de Braunon. Y corrían con túnicas cortas en presencia de una osa que es la que vemos más o menos aquí con una palmera, ¿no? Según el mito, había una osa domesticada que habitaba en el santuario justamente de la diosa Artemis, pero un día que la niña estaba jugando con ella, claro, el oso es, el animal le dio un zarpazo y mató a la niña, ¿no? Los hermanos de la niña se vengaron y acaban con la osa, pero provocan la cólera de Artemis, quien manda entonces una hambruna sobre la región de Atenas. Consultado el oráculo, este ordena que para aplacar a la diosa, las niñas que no hubieran alcanzado aún la pubertad debían expiar el sacrilegio haciendo la osa en el santuario antes de casarse, es decir, debían de correr como si fueran perseguidas por una osa. Eso son carreras rituales, por lo tanto. Y después de estos
estos primeros, digamos, rituales podían terminar por participar ya, las fuentes nos dicen parcenoi protugamo, es decir, vírgenes listas para el matrimonio, como canéforas, es decir, las portadoras de las fiestas sagradas como la que vemos en la imagen, en las Panateneas, que eran las fiestas grandes en honor a Atenas, cada 4 años, o en otras procesiones como en esta tablilla pintada de madera. No hay que excluir, sin embargo, como parecen sugerirlo algunas imágenes de vasos griegos, algunas jóvenes pudieran recibir una educación superior que incluyese la lectura y la música, como en el caso de los niños, quizás justamente aquellas destinadas a desempeñar cargos sacerdotales y pertenecientes a las familias aristocráticas. Del mismo modo, claro que las niñas que procedían de hogares más desfavorecidos debían ayudar a sus padres en el sustento familiar, ya fueran las labores del campo o vendiendo en el mercado. En cualquier caso, todas estas imágenes son bastante infrecuentes frente a la de educación de los niños. El vuelco definitivo a la edad adulta se va a producir con las primeras reglas, que van a hacer de la Párcenos, es decir, de la Virgen, una potencial guiné, una potencial mujer. Y la van a conducir a esa boda a partir de la cual había de convertirse en madre de futuros ciudadanos. Cortaba ritualmente las mechas de su cabello y ofrendaba sus juguetes de niña además a la diosa Artemis, marcando así una ruptura definitiva con la infancia. O sea, era un rito de paso, era un abandono total del mundo del que procedía. Como vemos, por lo tanto, la niña griega era criada para convertirse en esposa y concebir hijos legítimos que garantizasen la continuidad de la estirpe, pero también para gestionar esa célula social primordial que era el oikos, la casa. Nuestra palabra economía procede de ahí, que son las normas, la gestión de la casa, del oikos. La boda se convertía así en el acto ritual más trascendente para la mujer, en el que paradójicamente, como podemos empezar a sospechar, tenía más bien poco que decir. Y es que se va a concebir como un contrato, la enguié, entre el padre de la novia y el futuro marido, el que se acuerda la dote, y que en el fondo va a materializar la cesión de la tutela sobre la mujer, que va a pasar así de las manos del padre a las manos del novio, puesto que no hay que olvidar que la mujer ateniense era concebida como una eterna menor a lo largo de toda su vida, carente de derechos cívicos, por así decirlo, ¿no? Y este contrato se sellaba con un apretón de manos, como vemos aquí. Los actos en torno al ritual de la boda van a dar lugar en el mundo griego una importantísima iconografía que va a recoger los preparativos que hacen intervenir al grupo de mujeres más cercanas a la novia, la madre, familiares y amigas, que van a participar en el baño previo, en el vestido y la cosmesis, nosotros tenemos la palabra cosmética, la cosmesis, el adorno de la futura esposa, que incumbe a una persona especial que se llama la ninfecia, la encargada de vestir, digamos, a la novia, ¿no? Y que eran ayudadas por esclavas, como vemos aquí a esta pequeña atándole la sandalia. La ceremonia constaba de diferentes pasos, de los que la iconografía se centra en la recogida del agua, en la fuente, representada, aquí vemos la fuente, representada fundamentalmente en las hidrias, que son este tipo de recipiente para recoger el agua, y a su vez una tercera asa detrás, tiene 3 asas. El posterior baño purificador en el luterion, es decir, una pila en la que ellas se lavaban. Este baño nupcial contaba con recipientes rituales como el lutróforo, son todos nombres muy sonoros y muy raros. El lutróforo, que es el vaso en el que se lleva el agua lustral, que se va a decorar con escenas alusivas a la boda, como vemos aquí el novio cogiendo a la novia, y que servía tanto para las ceremonias nupciales como para el baño ritual del cadáver, que en este caso se decoraba con escenas alusivas a la muerte. Solía estar agujereado además para permitir las libaciones desde la parte de arriba y servía también como marcador de tumbas de aquellos jóvenes fallecidos antes de haber contraído matrimonio. Aquí vemos a las mujeres ya con el gesto de mesarse los cabellos, las plañideras, que es un gesto antiquísimo. Este vaso es del siglo VI, ese gesto se ve ya en la época geométrica, desde el final del siglo antes de Cristo ya aparece ese gesto en los vasos viejos. La novia o ninfé era agasajada con regalos por parte del novio, del padre y de sus allegadas, que se entregaban antes, durante y después de la boda. Las mujeres, y en particular la madre, van a ofrecer a la joven esposa joyas y ricos tejidos que conservan de alguna manera la memoria de la familia, ya que van pasando de madres a hijas. Es el ajuar, creando lazos entre generaciones. Las fuentes literarias describen peplos de colores vivos que son vestidos el día de la boda y que erotizan el momento y contribuyen a resaltar la jaris, el encanto de la novia,
que se convierte a su vez en doron, en regalo ofrecido en matrimonio. Junto a las joyas y los tejidos, los regalos consistían también en vasos de perfume, como el alabastrón, que es este objeto que vemos aquí. Los perfumes no eran alcohólicos todavía, eran perfumes a base de aceites. Las lecánides, que servían para contener cosméticos o joyas y que se nos asemejan un poco como a las cuscuseras. Las plemocoes, que son aún todavía más raras y también servían para contener estos perfumes y que vemos a veces representadas en manos de las mujeres, como en este léxico del Museo Arqueológico Nacional, que es justamente esto que lleva aquí en la mano. Pero también peines de marfil, pequeñas cajas o píxidas, que es como se llaman, aunque junto al lutróforo que veíamos antes, ese vaso para el agua lustral, el recipiente más específico de la boda es el que se llama leves gamicos, una leveta nupcial, cuyo uso exacto aún hoy desconocemos, no sabemos muy bien para qué servía, quizás para contener algún tipo de hierba aromática, alguna planta, flor o algún agua perfumada, pero no se sabe todavía, las fuentes no nos han permitido saberlo. Y que podía adoptar además dos formas en este mundo cerámico, esta con pie alto muy rara o esta otra sin pie y con tapadera. Por lo general, además, todos estos vasos están decorados con escenas relativas a los distintos momentos de la boda, en los que en ocasiones, además, se van a mezclar el plano real y el plano mítico, y dan cabida a divinidades aladas, como vemos aquí, en las que se reconoce a Nike, la diosa de la victoria, o a divinidades ectónicas, es decir, las de las profundidades de la tierra, pero que están ligadas con la fertilidad y que favorecen el matrimonio, o incluso la figura del dios Eros, como vemos aquí encima de este luterio, de esta pila. Aunque la referencia mítica por excelencia va a ser el rapto de Tetis y Peleo, en la que se sustenta el ritual de la boda, y que va a ser la más frecuente de todas ellas. Podemos recordar el mito, vemos aquí representado. El oráculo, Tetis, era ya una joven casadera, es hija de Nereo, el viejo del mar, con lo cual es una Nereida, es una diosa del mar, y los dioses querían desposarla por su belleza, tanto Zeus como Poseidón, pero el oráculo dijo que aquel que se casara con ella concebiría un hijo que sería superior en gloria a su padre, con lo cual los dioses dijeron, pues va a ser que yo no me caso con ella. Y el único que consiguió hacerlo fue el héroe Peleo, pero para conseguirlo tuvo que dominar a la diosa. ¿Por qué? Porque las diosas de las profundidades de los mares y de los ríos son proteiformes, se cambian constantemente de forma, que es lo que vemos aquí representado. No es que haya un leopardo atacando a Peleo, y que ella esté despavorida y que quiera huir, o que haya una serpiente que se los vaya a comer a los dos. Es la propia metamorfosis de la diosa la que estamos viendo ante las imágenes, lo que ha querido pintar el pintor. Pues al final, pues efectivamente Peleo consigue dominar a la diosa, para ello hace una especie de llave de lucha, porque la sujeta por la cintura, la levanta, al no tocar con los pies en el suelo, pierde la fuerza y ya puede casarse con ella, y efectivamente concebirá a Aquiles, que será el gran héroe de Troya, y llevaba razón el oráculo, nadie se acuerda del pobre Peleo, pero todo el mundo recordamos a Aquiles. Esta asociación de la boda con el rapto, sin embargo, ha de ser leído como metáfora de la incapacidad de la mujer para decidir en el acto más trascendental de su vida en el mundo griego. Podemos recordar que junto al mito fundador de las bodas de Tetis y Peleo son muchísimos los raptos que recoge el mito. Aquí vemos otro del Museo Arqueológico Nacional, en este caso se está transformando en un dragón marino. Como por ejemplo en la parte de arriba el rapto de las Leucípides, unas princesas mesenias que en los idilios de Teócrito habrían sido raptadas por los dioscuros, por Castor y Pollux, o incluso el de la propia Helena, que en una versión desconocida de Homero habría sido raptada por Teseo, ¿no? O el más conocido de todos, el de Core, la hija de Deméter, Perséfone, el dios de los infiernos, Hades. Como vemos, todos estos recipientes son un verdadero microcosmos, repleto de microrelatos que ilustran ese mundo de gestos comedidos en torno a la novia y se cargan de contenido simbólico. En el momento de la boda, no solo la imagen, sino el recipiente, más allá de su uso concreto, se dobla de una segunda función, por así decirlo, y más trascendente, en la medida en que están llamados a ser mostrados en público. Adquieren así una componente cívica en el que toda la sociedad se lee y se refleja. Al margen de estas imágenes alusivas a los preparativos, el matrimonio se va a codificar también a través de una serie de gestos, algunos de los cuales aparecen representados también en la cerámica, como es la enacalipsis, que nos es mucho más cercana, que es el momento en que la novia retira el velo para darse a ver a su novio y futuro marido, ¿no? Que es lo que estaríamos viendo en este lutróforo fragmentario. Aquí vemos también
Otra de las rituales que intervenían ya dentro al llegar a la casa del marido, que es la catajismata, vaya, que consistía en derramar sobre la cabeza de los jóvenes esposos higos y nueces, higos secos y nueces. Nosotros hacemos lo mismo con el arroz, bien, pues ellos lo hacían, los romanos también hacían con frutos secos, si no recuerdo mal, un símbolo también de fertilidad para la nueva pareja. Otro de estos gestos es el conocido como jere picarpó, es decir, si el padre y el marido sellan el apretón de manos, el marido lo que hace es coger a la mujer por la muñeca, y cuando se la lleva significa que ya ha pasado la tutela sobre ella y que es suya. Bien, es una cesión en el fondo de la tutela femenina. Tras el banquete de bodas, el último paso, y quizás el más simbólico, era la pompe nupcial, la procesión nupcial, que tenía lugar al caer la tarde y que va a conducir a la recién casada al hogar del esposo. La madre de la novia era una de las mujeres que portaba las antorchas que iluminan el cortejo, como vemos aquí. Y había también en ocasiones un pais, un niño anfitalés, es decir, con los dos padres vivos, que era también un símbolo de fecundidad y de buena fortuna. O sea, claro, como en todo matrimonio está lleno de gestos y de símbolos para proteger ese nuevo hogar que se está creando. Las imágenes insisten en ocasiones en la puerta de la casa del novio, condensando así toda la fuerza visual en ese hogar nuevo. Aquí tenemos una imagen en desarrollo, en realidad el vaso es circular, las imágenes que hemos ido viendo antes, el contrato entre el padre y el futuro marido, las amigas de la novia con la plemocoe, con todos los regalos, la novia, que es reconocible al velo, y a estos dos eros que vuelan en torno a ella, que erotizan también el espacio, el novio que la ha cogido ya por la muñeca, la madre con las antorchas y esa puerta entreabierta de su nuevo hogar donde la están recibiendo. Es el gesto de la recepción. De la mujer en el nuevo oikos lo que se va a esperar es que sea politecné, nos dicen las fuentes, es decir, que conciba muchos hijos. Una de las fuentes de la felicidad del hombre, según Aristóteles, que sea laboriosa y filergos, es decir, amante del trabajo, ya que va a deber encargarse de todas las tareas de ese hogar amplio que decíamos antes que es el oikos, del que junto con los esclavos también formaban parte las concubinas o las balaqués y los hijos nacidos de estas uniones. Eran familias muy amplias. ¿Qué transmiten las imágenes de este día a día? Pues mientras que, como veremos, las imágenes alusivas al tejer, las más abundantes, van a servir en la iconografía para conceptualizar visualmente esta laboriosidad de la mujer, aquellas en torno al embarazo, al parto o la lactancia son prácticamente inexistentes frente a otras culturas, probablemente por una cuestión de magia, de no mostrar algo que pueda ser dañado, ¿no? Como también son relativamente escasas aquellas que nos muestran las relaciones de las madres con sus hijos de corta edad en el interior del oikos, aunque de todas ellas se desprende una cierta ternura. Podemos ver esta copa magnífica de un pintor que se llama Sotades, del 460 a.C. Vemos en el medallón cómo el niño está sentado en una trona, ya existía, y tiene las manos hacia su madre, parece que estuvieran ahí un pequeño diálogo. Otro de estos vasos pequeñitos que veíamos antes con el niño del sonajero, y el juguete de arrastre detrás, el niño que empieza a gatear y parece que la madre le empuja en presencia del padre, otra imagen en que la madre probablemente entrega al niño a la nodriza o a una joven, en este caso una esclava, para que se haga cargo de él. Estas otras en las que vemos como el niño está en el regazo, parece que está esperando al padre que acaba de acudir del trabajo y se lo va a enseñar, o algunas como muy cercanas también, ¿no? La madre con el niño en brazos y otro que le sujeta y le tira del vestido para llamar su atención, ¿no? En el fondo son gestos universales que han atravesado los siglos, ¿no? Y que los ceramistas ya metían en estos pequeños recipientes. Por el contrario, como ya avanzamos, van a ser estas imágenes relativas al tejer las más numerosas, ya sea con las mujeres devanando la lana, atareadas en torno al telar, ocupadas en el doblado de los paños, confeccionados para guardarlos en los arcones, manejando el uso, como vemos aquí, y cerca por lo general del omnipresente cálatos, o el cálazos, que es el recipiente que contiene la lana, este tipo de cesta. La tarea del tejer va a dar incluso lugar a útiles cerámicos específicos, como el epinetron, otro nombre raro, que es una especie de teja que se colocaba sobre el muslo para estirar las mechas de la lana, como en este magnífico ejemplar del pintor de Eretria, esto es de 425 a.C., que está ilustrado con escenas relativas una vez más a la boda. Aquí vemos estos lutróforos, estas levetas, en ocasiones con plantas, y nos muestra en realidad este paciente trabajo de la lana que recoge en innumerables representaciones
En esta cajita, en esta caja, esta mujer no tiene un epínetro, es su propio muslo en el que está, pero es el gesto, es ahí donde está estirando las mechas de la lana. Estas imágenes, en el fondo, no deben ser leídas exclusivamente como el reflejo de esta actividad cotidiana, como si asistiéramos a la contemplación de un cuadro costumbrista, si se nos permite la expresión, sino como la conceptualización de esa fidelidad, de ese amor al trabajo al que ya hemos hecho alusión. El tejer define a la mujer y será también esta referencia la que veamos en los vasos funerarios, sobre todo en el ámbito suritálico, en el sur de Italia, recipientes que la acompañarán ahora a la joven en la tumba o a la mujer en la tumba cuando emprenda el viaje al más allá. ¿Y qué le espera a una mujer en el más allá? Pues lo mismo que en el más acá, contraer matrimonio, pero esta vez sí con Hades, el dios de los infiernos. Y una vez más, si nos fijamos, va con el cálatos, el cesto de la lana. El tejido se va a convertir así en metáfora del amor. Pero si esta capacidad de engendrar y el trabajo del hilado y del telar eran la base de la excelencia de la mujer dentro de la mentalidad griega, además estas erga gineikeias, es decir, esos trabajos de mujer, debían materializarse dentro del pudor, del eidos, que de alguna manera además las abocaba al silencio y que se concebía como la máxima cualidad que debía adornar a la mujer y guiar todas sus actuaciones, pues en caso contrario, estas virtudes se iban a convertir en su mayor desgracia. Dos leyendas hacen eco magistralmente de las consecuencias de este silencio roto de la mujer. Níobe, hija de Tántalo, hermana de Pélope, se va a vanagloriar de su numerosa prole, llegando a decir que era mejor que la diosa Leto, que solo había engendrado a 2 hijos. Bien es cierto que eran Apolo y Ártemis. Leto, claro, irritada, les pide que acaben con los hijos de Níobe, los nióvidas. Ártemis mata a las chicas, mientras que Apolo acaba con los varones. Tras 10 días sin sepultura, los propios dioses ya se apiadan de la pobreza, del sufrimiento de la madre y entierran los cuerpos de sus hijos. En las versiones que recogen los trágicos, como Esquilo y Sófocles, Níobe, la pobre, no halla consuelo y huye al reino de su padre en Asia Menor, donde los dioses la van a transformar en roca. Este tema de la metamorfosis aparece en el siglo IV antes de Cristo, sobre todo en el sur de Italia, y probablemente estén influenciados por los trágicos. Y aquí vemos cómo se está operando, cómo bien difícil es hacer una metamorfosis, la hemos visto con Tetis y Peleo, pero cómo metamorfoseamos a alguien en piedra en un vaso. Pues aquí vemos ya cómo el pintor ha optado por representar en blanco, el color blanco, una parte del cuerpo que parece que se ha convertido en una columna, en esta otra solamente ha afectado la parte inferior, de la túnica, y en esta incluso parece que lo estamos viendo cómo está sucediendo, está lleno de puntitos, como si esos puntitos blancos se la fueran a comer y la fueran a petrificar. Está hecho a propósito también porque para que el lector, es decir, el griego, no nosotros evidentemente, entendieran la imagen, porque la codificación de las esculturas y de los difuntos, como vimos en la anterior pieza, es el color blanco. Si lo hubiera representado de blanco entero el pintor, no se hubiera entendido la metamorfosis. Tiene que hacerlo de esta manera. Como vemos, por lo tanto, Níobe es el paradigma de la imprudencia. No solo comete un acto de hibris, de desmesura, al compararse con una diosa y vanagloriarse de su descendencia, sino que atenta contra ese pudor con que, como hemos dicho, se presupone a toda mujer griega al hacer ostentación pública de su prole, ¿no? Algo muy similar le va a ocurrir a Aracne, cuyo mito se halla fundamentalmente recogido en las Metamorfosis de Ovidio. Aracne es una joven de origen lidio, es decir, está en la Anatolia, la actual Turquía, es huérfana de madre y su padre, Izmón de Colofón, es tintorero. Según la leyenda, es extremadamente laboriosa. Se labra una gran reputación como tejedora y bordadora, hasta el punto que hasta las ninfas de los alrededores venían a contemplar su trabajo. Pero Aracne no quería reconocer la parte de Atenea, patrona de las artes. Aquí la vemos fabricando una escultura, está fabricando un caballo con la arcilla. Pues bien, no quería reconocer la parte de Atenea en lo sublime de su arte, lo que evidentemente le va a acarrear las iras de la diosa. Esta se le aparece bajo la apariencia de una anciana que le aconseja que sea un pelín más modesta, pero Aracne solo le respondió con insultos diciéndole que se fuera a ocupar de su hija y de su nuera y que la dejara en paz. Atenea entonces recobra su forma y se inicia un concurso que las va a oponer. La diosa teje un tapiz con los 12 dioses olímpicos en toda su majestad, contemplando además el famoso concurso que la opuso a Poseidón por la posesión del Ática, que era una forma de decirle, ojo, que además este concurso lo gané yo. O sea, son todas advertencias. En ese concurso, Ateneas, cuando hace surgir el olivo sagrado, mientras que Poseidón da un golpe con su bastón, hace surgir una fuente, pero de agua salada, está aquí representada
de aquella manera un poco, ¿no? Pero si nos fijamos aquí abajo hay una sepia, ¿no? Es la forma de dar a conocer que aquí tenemos una fuente salada. Pero además, aparte de decirle en este concurso yo he ganado, para advertir a su rival añade en las 4 esquinas 4 episodios que muestran a mortales castigados por haber desafiado a los dioses. Aracne no se va a quedar atrás, ¿eh? Ilustra su tela con los amores de los dioses, pero con todos aquellos que de alguna manera habían violentado a los mortales, como el rapto de Europa, a la que raptan, Zeus transformado en un toro blanco, o Danae y la lluvia de oro, cuando Acrisios, el padre de Danae, el oráculo le había dicho a Acrisios que el hijo que naciera de Danae le mataría, o sea, le destruiría y le mataría, que es Perseo. Entonces, para ello no se le ocurre otra cosa más que encerrar a su hija en una cámara subterránea, pensando que así Zeus no sería con ella. Entonces Zeus se transforma en lluvia de oro y la fecunda, que es lo que está aquí representado. Bien, el trabajo de Aracne es perfecto. Atenea en su cólera lo desgarra y va a golpear a la joven con la naveta. Ultrajada, Aracne se cuelga del hilo de su labor y Atenea interrumpe su gesto y la transforma en araña, que continuará así urdiendo y tejiendo eternamente su hilo. Este certamen que opuso a Atenea y Aracne podría estar representado quizás en este Aríbalo corintio del siglo VI a.C., de ser así sería la primera representación, de difícil lectura, pero bueno, me pueden creer un poco, en el que vemos a 2 jóvenes atareadas en torno a un telar, una tercera aquí que parece atender a la acción de las primeras, y un segundo telar, pero si nos fijamos bien, esta mujer es más alta que todas las demás y probablemente sea la diosa Atenea, y los dioses siempre desbordan los espacios, epifanías, y no hay nada que les pueda contener. Como vemos, por lo tanto, del relato de Ovidio se desprende la hibris, la soberbia de la joven por pretender rivalizar con la diosa. Es una hibris superlativa, podríamos decir, pues no solo no acepta que se la considere discípula de la diosa, sino que cuando ésta se deshace de su disfraz y las ninfas huyen temerosas porque las ninfas reconocen a la diosa, ella le planta cara y acepta el reto. En la búsqueda de la comparación entre el trabajo humano y el divino, tendrá todas las de perder, como su compañera Níobe, que se había vanagloriado también de su trabajo superior al haber sido capaz de engendrar muchos hijos. Sin embargo, estas ergaginenkeyas, silenciosas y silenciadas, pueden convertirse también en armas poderosas en manos de la mujer. Podemos recordar por el caso, por ejemplo, de Penélope, ¿no? Cuya argucia de destejer cada noche la labor del día le va a permitir mantener a raya la tropa de los pretendientes hasta la vuelta de Ulises largos años después, ¿no? O la dramática leyenda, por ejemplo, de Procne y Filomela. El mito nos cuenta que Pandión, rey de Atenas, entrega a su hija Procne al tracio Tereo, Tracia está en la actual Bulgaria más o menos, que le había prestado ayuda en una guerra. La pareja, de regreso a Tracia, va a concebir al pequeño Itis, pero sin embargo Procne, claro, añora a su hermana Filomela y su esposo emprende viaje a Atenas para buscarla y traerla con su hermana. Pero durante el viaje de regreso, Tereo se inflama de deseo por su cuñada, a la que viola, corta la lengua y encierra en una cabaña para que no pueda delatarle. Filomela consigue, sin embargo, comunicarse con su hermana, a la que envía una tela ricamente tejida por sus manos, con las imágenes de su desgracia. Tras el reencuentro de las 2 jóvenes, ambas hermanas resuelven vengarse de Tereo, matando a Itis, que es la parte del mito además que nos cuentan los pintores. Aquí vemos a las 2 hermanas ya han sujetado al pequeño por los brazos y aquí aparece una espada. Y en esta otra directamente Procne parece un matarife, o sea, le ha agarrado ya y le va a clavar la espada en la garganta, ¿vale? Pero no solamente le van a matar, sino se lo van a dar de comer después a su padre. Es lo que aparece también aquí representado. Si nos fijamos bien, Tereo ya se ha dado cuenta del que han hecho con Itis, las jóvenes huyen despavoridas, él va a coger la espada que tiene en la parte de arriba de la habitación, aquí está el lecho con la comida, pero si nos fijamos bien, de aquí abajo sale una piernecilla, es su hijo Itis, al que está devorando. Tras darse cuenta, claro, del terrible engaño, Tereo las persigue, dispuesto a darles muerte, pero entonces las jóvenes son metamorfoseadas en pájaros. En realidad, a todos ellos los transforman en pájaros. A Procne en ruiseñor, Filomela en golondrina y Tereo en gavilán. ¿Cómo resuelve el pintor en este caso la metamorfosis? Si nos fijamos bien, encima de las cabezas de todos los personajes hay un pájaro. Ahí está representada la metamorfosis. Como todos los mitos, evidentemente, el de Procne y Filomela es extremadamente complejo, ¿no? Y encierra ecos y nociones muy diversas. Retendremos tan solo cómo el tejido salido de las manos de Filomela se convierte en lenguaje y da voz a la mujer sometida al silencio. En este caso, además, por partida doble, pues al pudor que debería de sellar su boca se une la mutilación de la que ha sido objeto.
El telar vendría a ser así en el mundo femenino la otra voz de la Edu, el poeta, muda pero repleta de imágenes y de memoria. Pero también la descendencia, como empezamos a ver, esa otra capacidad de la mujer va a poder ser utilizada como un arma arrojadiza, ¿no? Como en el caso de la maga Medea, que para vengarse del héroe Jasón, que acaba de repudiarla para casarse con Creusa, hija de Creonte, rey de Corinto, mata a los hijos que habían tenido en común, anulando así su descendencia. Y aquí vemos cómo ha clavado ya la espada bajo la axila del pequeño y como la sangre ya está manando de la herida. O en esta otra, en la que ya ha sacrificado a sus hijos y huye, aquí la vemos más cerca, los niños parecen víctimas sacrificiales encima de un altar, y ella huye en un carro guiado por serpientes que le había entregado su abuelo Helios, el dios del sol. Bien, las narraciones e imágenes por las que nos venimos paseando parecen dibujarnos un panorama un tanto desolador, ¿no? Pero no hay que olvidar que nos hallamos ante un discurso construido en el que ha de leerse la ciudad en su conjunto y que éste tiene fundamentalmente una voz masculina. En la medida en que la mujer es considerada un ser dominado por sus pasiones y por lo tanto capaz de subvertir el orden establecido, es decir, el contramodelo social del varón, que se percibe él, al contrario, como un ser autocontrolado, el lenguaje visual va a estar también al servicio de este principio, digamos, de sometimiento. Pero bien es cierto que las cosas nunca son tan dicotómicas como podríamos pensar en una lectura rápida y menos con las imágenes griegas. Si el varón se construye en lo social, a través de su participación activa en las instituciones de la ciudad y en su defensa, la mujer, evidentemente, lo va a hacer hacia el interior, en el espacio del gineceo, como hemos visto, pero también a través de su participación en los innumerables rituales religiosos que van a jalonar el tiempo de los griegos. Si su figura es esencial en los rituales funerarios, como vemos en esta placa, donde les incumbe además la preparación del cadáver, cuya exposición va a crear además espacios o ámbitos mixtos de interactuación de género y de edad, aquí vemos a otra pequeña, otra niña, va a canalizarse sobre todo a través de su participación en los numerosísimos festivales religiosos del calendario griego, algunos de los cuales les estaba exclusivamente reservado, como la sesmoforia para las mujeres casadas, exclusivamente, que tiene lugar además en estas fechas, entre octubre y noviembre, en torno a la fertilidad, o las adonias, que eran fiestas en honor a Adonis, el amante de Afrodita, que habría matado un jabalí rabioso. Estas fiestas tenían lugar entre julio y agosto, más o menos, y consistían en poner jardines efímeros en lo alto, efímeros como el amor también de la diosa por Adonis, por su amado, en lo alto de los tejados de las casas. Plantaban hinojo, especies que tenían un rápido crecimiento, lechugas, que se secaban enseguida, y eso que vemos aquí representado, subiendo la escalera con ese jardín efímero o en esta otra. También se acompañaban de música, como vemos aquí, con quema perfumes, en fin, toda una festividad. En la medida en que la religión es ante todo un asunto cívico en la antigua Grecia, la participación de las mujeres, como decimos, en las diferentes festividades religiosas ha de ser leída como el cauce privilegiado de su capacidad de agencia en la construcción pública de la polis, de la ciudad. Y es que el concepto de ciudadanía, y esto es importante, difiere singularmente del nuestro, ya que no se define exclusivamente por el derecho al voto. Aunque son carentes de palabra pública, incapacitadas para elegir y ser elegidas y debiendo hacerse representar siempre por un varón, las mujeres libres obtenían reconocimiento social a través de este ámbito, a través de la religión, puesto que no solo participaban en los diferentes rituales, sino que algunas de ellas podían desempeñar cargas sacerdotales, lo que les confería prestigio y reconocimiento. Estos sacerdocios además conllevaban derechos y obligaciones como en el ejercicio de cualquier magistratura. Es decir, las mujeres debían de rendir las cuentas públicas de los gastos que se habían hecho en el templo, realizar los inventarios de las ofrendas. Podían llegar incluso a realizar actividades de mecenazgo, lo que dejaba memoria de sus acciones. Todo esto lo que implica, y lo que subyace detrás, es que las mujeres tenían una preparación previa. Si no, esto no se podía hacer. Conviene no olvidar, por otra parte, que la voz del santuario de Apolo en Delfos, a cuyos oráculos plegaron reyes y tiranos, no era otra que una voz de mujer, la de la Pitia, que lo vemos aquí representado cuando Orestes acaba de cometer el matricidio, acaba de matar a su madre Clitemnestra, que a su vez ella o su amante Egisto habían matado a su padre Agamenón y debe de espiarse, con lo cual corre perseguido por las furias, en el fondo es la mala conciencia, pero de la madre que claman venganza, las divinidades vengadoras,
Esta cosa blanca que hay aquí no es que haya un fallo en el vaso, es una serpiente que está enrollada en la mano para mostrar a estos seres coléricos. Se refugia en el santuario de Delfos, se agarra al ónfalo, al ombligo sagrado del mundo que estaba allí. Artemis parece que está presenciando todo esto, parece que estuviera oteando el horizonte ante Apolo y la Pitia que, en su sorpresa, ha dejado caer la llave del templo, que es esto que vemos aquí, esta especie como de gato, de subir los coches, pues es la llave del templo que la ha dejado caer. Pues bien, más allá de lo terrible de la historia, ¿no? O de la pericia del pintor, que parece trasladarnos esta irrupción, este movimiento en el santuario ante el asombro de la Pitia, esta escena nos permite abordar en este punto, además de nuestro paseo a través de las imágenes, otro de esos espacios para pensar las diferencias entre hombres y mujeres. Y es que si nos fijamos bien, la Pitia es una anciana. Algunas fuentes dicen que la Pitia en origen era una mujer joven, pero que habría sido violada por algún consultante y entonces los habitantes del pueblo decidieron que fuera una mujer anciana. Es una visión muy reduccionista de todo esto, pero bueno, es lo que dicen las fuentes, ¿no? Como si una mujer anciana no pudiera sufrir violencia, vaya. Bien, volviendo al tema de la vejez dibuja también espacios de género en la antigua Grecia. Mientras que la representación de las mujeres ancianas se limita en ocasiones a las sacerdotisas, como acabamos de ver, aquí tenemos otra escena muy distinta, vemos las diferencias de manos entre pintores. Reconocemos a la Pitia, ya con el cabello blanco, su llave, esta vez no la ha dejado caer, la Erisione, que son unos copos de lana que simbolizan que es un objeto sagrado. Pues bien, pueden ser sacerdotisas como la Pitia o Teano, que es la encargada del culto de Atenea en Troya, que vemos aquí en el vaso. En este momento, Casandra, la princesa Casandra, está escapando de Ajax, que pretende violarla y lo conseguirá. Para ello se mete corriendo en el santuario de la diosa, se agarra a la escultura, a la estatua de la diosa, pero Ajax va a conseguir arrastrarla, ya vemos que la está agarrando por el pelo, por el cabello, y efectivamente conseguirá sus fines, ¿no? Con lo cual es un doble o triple sacrilegio lo que está cometiendo el héroe. Pero más allá de las sacerdotisas, van a ser fundamentalmente las nodrizas las que serán representadas como mujeres de edad avanzada. En ocasiones incluso se retiene su nombre, como Euriclea, que era la fiel nodriza de Heracles, que después de muchísimos años, cuando le lava los pies, reconoce a Ulises por una cicatriz de una herida que se hizo cuando era pequeño, ¿no? O una marchita Geropso que vemos aquí está indicado el nombre, esclava del joven Heracles, Mithra, la madre de Teseo, que tras acompañar a Helena a Troya como esclava va a ser liberada por sus nietos Acamas y Demofón, que la van a conducir de nuevo a su hogar al final de la guerra, y que vemos además cómo se produce esta recuperación de la mujer, de que no es anecdótico. La vuelven a agarrar por la muñeca, han recuperado nuevamente a la mujer y la tutela sobre la mujer. Pero también aquellas incluso guardianas encargadas del cuidado de los animales, como Fabia o Cromio, guardiana de una terrible jabalina, aquí vemos que es una hembra, asolaba los campos y a la que se enfrenta el héroe Teseo. Y es que cuando la vejez se conjuga en femenino, siempre va a estar ligada al ejercicio de una tecne, es decir, de un saber determinado. En el caso de los hombres, por el contrario, los vasos se van a hacer eco no solo de la contrapartida masculina de la nodriza, que es el pedagogo que vemos aquí, indicado con su nombre, sino que por los vasos desfilan todo tipo de personajes mayores, varones, vaya, personajes anónimos, padres de familia, vendedores, los jueces de los infiernos, como vemos aquí a Minos, Éaco y Radamante, que departen tranquilamente, adivinos como Fineas, al que las arpías sistemáticamente le negaban la capacidad de comer, pero también reyes, como Príamo, que vemos en esas dos imágenes, o Néstor, Príamo que acude a que Aquiles se apiade y le permita enterrar a su hijo que está aquí, enterrado, vamos, debajo de la mesa de Príamo. O incluso, como vemos aquí también, a Anquises y Eneas, que carga con su padre al final de la guerra. Además, la vejez puede tener el cabello blanco, el desvalimiento va sobre todo en aquellos personajes que ya no tienen ni un solo pelo sobre la cabeza, son los que muestran como más desvalidos, ¿no? Pero incluso hasta los dioses pueden ser representados como ancianos. Entre esta multiplicidad de rostros masculinos, donde la vejez, aparte de marcar el paso del tiempo o ese desvalimiento, connota por lo general prestigio, reconocimiento, y más allá de los pocos casos avanzados que hemos visto, para las mujeres esta parece estar anclada en una especie de temporalidad, en un cuerpo siempre joven,
como que nos permiten observar algunas escenas como las llamadas despedida de guerrero, que son un espacio profundamente ritualizado en el que el joven recibe las armas, no es el caso aquí, pero recibe realmente las armas de las manos, por lo general de una figura femenina, y es que el mito fundador de este tipo de acciones humanas es cuando la diosa Tetis, que vimos antes, entrega las armas a su hijo Aquiles, las armas que había forjado Hefesto, con lo cual es la madre la que entrega las armas al hijo para que vaya a la guerra. Pues bien, a veces vemos que puede aparecer un varón, a veces anciano, en el que se puede reconocer al padre de Lopita. En estas escenas, mientras que el varón se conjuga en términos etarios, en términos de edad, es una mujer fijada en una especie de eterna juventud la que suele aparecer representada. Su realidad biológica, en el fondo, carece de importancia. Este hecho obedece fundamentalmente a que el cuerpo, además, es ante todo una construcción simbólica y política en la antigua Atenas. En la medida en que el papel de la mujer parece reducido al más íntimo de su ciclo vital, ¿no? Sin apenas implicación social, pública, pues tampoco lo hará su iconografía. No hay ninguna necesidad de mostrar cómo va envejeciendo. Las imágenes de las ancianas nodrizas y de su contrapartida, como decíamos, el pedagogo, que vemos aquí en el extremo de la representación, son figuras esenciales en la construcción de ese oikos, de esa casa. Son aquellos que conservan la memoria de las generaciones, al tiempo que son testigos de su devenir. Y no solo nos permiten acercarnos al mundo de los afectos que se tejen entre sus miembros, como vemos en este lutróforo, además está el nombre inscrito, donde vemos cómo Alceste se va a sacrificar por su marido Admeto y va a bajar de los infiernos, y están sus hijos despidiéndose, diciéndole a su madre que no se vaya. ¿Eh? O en el caso de este otro lutróforo, donde vemos a una mujer mayor que está absorta cuidando a la joven fallecida, mientras la otra joven se lamenta, sino que nos permiten además observar su condición esclava, sobre todo en el caso de las nodrizas, parece indicada mediante la presencia de tatuajes en los brazos, como vemos en la nodriza de la matricida Medea. Esto que lleva aquí no es que tenga una especie de túnica, son tatuajes, lo que adornan sus brazos, o los de una más que provecta de Groxo también, que veíamos antes, ¿no? Que carga con la lira, la pobre no puede apenas con su cuerpo, de Heracles para acompañarle a su clase de música con el maestro Linos. Normalmente las mujeres que solían llevar esos tatuajes eran de origen tracio. Pero las nodrizas no van a ser las únicas mujeres esclavas que transitan por los vasos griegos. Como hemos ido desgranando a través de este paseo por las imágenes, el vaso griego construye espacios de género, ¿no? Continente y contenido crean en ocasiones sutiles lazos, como era en el caso de los recipientes propios de la boda, pero también aquellos del ámbito del varón, como las crateras o las copas. Las crateras son estos recipientes que tenemos aquí, que es donde se hacía esa mezcla del agua y del vino. Porque ya, como dijimos al principio, beber vino puro es de bárbaros. Ellos siempre lo mezclan. Pues bien, también estas imágenes nos permiten acercarnos a otras declinaciones, digamos, de la mujer griega. Y es que si la ciudadana, la mujer libre, está ausente del banquete, al que no estaban admitidas, acoge la imagen de otros modelos de mujer, que son las heteras y las esclavas. Pensar en el banquete en la antigua Grecia implica ya de entrada un cambio de percepción conceptual muy importante frente a nuestro concepto actual, ¿no? La primera gran diferencia estriba además en que el término griego que lo define es simposio, es decir, vamos a un simposio, es decir, vamos a un congreso. Pues bien, eso significa literalmente en griego beber juntos. Es lo que es el banquete para ellos. Interviene además una vez que la ingesta de alimentos ya se había producido. O sea que frente a nuestros hábitos actuales, ellos marcan dos tiempos muy distintos entre el comer y el beber. Este banquete, además, era siempre nocturno. Aquí vemos a los banqueteadores que van con sus antorchas, dispuestos a ir a la casa. Y además era exclusivo, porque se caracterizaba por reunir a un pequeño grupo de varones de la aristocracia, ligados por lazos familiares en la época arcaica, es decir, en el siglo VII o VI, y tras la llegada de la democracia a Atenas en el siglo V, aquellos pertenecientes a la élite ciudadana, que además ahora no solo van a estar ligados por lazos familiares, sino de filia, de amistad, que es una noción cardinal también de este beber juntos. Uno no banquetea con cualquiera, hay una selección, digamos. En lo que a la cerámica se refiere, la importancia además que reviste el banquete, el simposio en la antigua Grecia, es tan sumamente importante que tras las imágenes del gimnicós agón, es decir, de la competición atlética, las relativas a la palestra y a las competiciones atléticas, que es parte fundamental de esa paideia griega, de esa educación que decíamos al principio, las del simposio van a ser las más representadas fuera de las del mito. Si las imágenes relativas a la formación atlética nos trasladan el aprendizaje individual,
en esa búsqueda de ese kalos que agazós del que hablábamos al principio, lo bello y lo bueno, que debe de guiar al varón griego para ser excelente, ¿no? El banquete va a hacer lo mismo, pero a nivel colectivo. Pues va a ser el espacio donde él se va a construir con sus pares. Pero además de espacio de palabra y de vino compartido, el banquete es también un paisaje erótico, espacio del eros homoerótico por excelencia, ¿eh? Como vemos, por ejemplo, en este ánfora, se ve un poquito, pero bueno, los personajes hablan, ¿no? El de la izquierda dice, mame, caipoteo, sufro y deseo, y se lo está diciendo a su amado, que es Leagros, donde pone Leagros calos, Leagros es bello, ¿eh? Estaría en la otra cara del vaso, ¿no? O en esos lechos compartidos que vemos aquí entre los erastes y los erómenos, es decir, entre los amantes y los amados. Siempre hay un hombre, no todos los banquetes son así, pero en muchas ocasiones hay un hombre más mayor frente a un varón más joven, ¿no? Pero el banquete va a albergar también las relaciones heteróticas entre los imposiastas, es decir, los banqueteadores, y las cortesanas o heteras, cuyo perfil exacto aún hoy se nos escapa, la verdad, pero que han de ser entendidas como algo más que meras compañeras sexuales. Son mujeres de las que se aprecia también su palabra. Comparten el lecho con los varones y eran en muchas ocasiones de origen extranjero, por lo que no estaban sometidas a esas normas tan férreas por las que debían de guiarse las mujeres ciudadanas, ese pudor, ese silencio, ese trabajo, ¿no?, dentro de la casa. Con una cuidada formación, son capaces de administrar, claro, sus propios bienes, algunas de ellas, y llegan en ocasiones a ocupar importantes espacios de poder, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en heteras célebres como Aspasia, que fue la compañera de Pericles, o en Fliné, que según la leyenda se había convertido en modelo para la Afrodita de Cnido de Praxíteles. O sea, son mujeres con mucho peso específico. En este espacio impregnado de erotismo, de fronteras fluidas, al que predispone el vino, la música y la poesía, pueden convivir, sin embargo, homoerotismo y heteroerotismo, las dos cosas, como nos trasladan las imágenes, ¿no? Si vemos en esta copa de un pintor que se llama Brigos, en torno al 490 a.C., vemos que aquí hay un joven con un cazo, es el que va a escanciar el vino de las crateras, y hay dos heteras que acompañan a dos simposiastas. Sobre el primero de ellos dice, opais kalos, el niño es bello. Los versos griegos están llenos de este tipo de descripciones, que alaban, ensalzan al niño más bello del momento, a veces sin nombre, el niño es bello. Bien, en la otra aquí vemos dipilos kalos, ya sabemos cómo se llama, dipilos es bello. Pero es que aquí nos dice nikefilé kalé, es decir, nikefilé es bella, con lo cual son tanto los jóvenes como los efebos, como las jóvenes doncellas, las que son ensalzadas por igual. Los vasos nos muestran en ocasiones también a las heteras banqueteando solas, como una perfecta antítesis además de los códigos femeninos, quizás como imágenes que cuentan lo que se sitúa fuera de la norma para mejor incidir en la norma, para mejor incidir en ella. Probablemente esta sea la lectura que vehiculen todas estas imágenes a los llamados banquetes de las heteras, en las que las jóvenes adoptan las mismas actitudes que los varones e incluso comparten con ellos la desnudez heroica, porque si nos hemos ido dando cuenta a través de todas las imágenes, el varón puede aparecer desnudo, la mujer raramente aparece desnuda, ¿no? ¿Por qué? Eso también es toda una construcción mental. El varón en la mentalidad griega no necesita artificio, se muestra tal cual es, ¿no? La mujer debe permanecer oculta debajo de los ropajes. Y esto se codifica desde muy temprana época, ya en el siglo VI, con los curui y las core, las grandes esculturas griegas, ¿no? Pues bien, en estas imágenes, estas heteras de las que hablamos, se sustituyen ahora a los hombres, dibujando así una especie de modelo de antimujer que no se caracteriza ya por ese aidos del que hemos hablado hasta ahora, que las abocaba al silencio, como nos trasladaban esas pacientes imágenes del trabajo de la lana, ¿no? Las heteras son de alguna manera como los sátiros, son ese diferente que cae del otro lado del espejo. El sátiro tampoco sabe beber, aquí vemos un sátiro etifálico, no se sabe controlar, no tiene una copa en la mano, está directamente subido encima de una tinaja y se va a meter en ella, ¿no? Desconoce los códigos, ¿no? En esta copa de Oltos del Mar, que es toda oralidad porque está llena de inscripciones, una de las jóvenes le dice a su compañera, dime que sí, bebe tú también. Recostada sobre los lechos del banquete, es esa imagen de alteridad porque evolucionan fuera de la norma y se sitúan, al situarse, digamos, en ese mundo absoluto y exclusivamente masculino y aristocrático que es el simposio. Junto a ellas, además, por los recipientes del banquete, van a desfilar también esclavas
que en numerosísimas ocasiones amenizan las veladas también. Los jóvenes tocan el aulos, pero muchas veces son ellas las que tocan la doble flauta, la auletrix, a las que se suman muchas veces las bailarinas, como vemos aquí. En otras ocasiones tocan los crótalos. Aquí vemos una que está probablemente aprendiendo a tocar los crótalos, nuestras castañuelas, con una maestra de música. E incluso en ocasiones realizan ejercicios acrobáticos, ¿no? Todas ellas podemos decir que desempeñan una especie de papel secundario, que son meros instrumentos del placer sensorial de los varones. Como hemos visto, por lo tanto, a lo largo de este viaje, la imagen codifica. Y si bien es cierto que no deja de transmitir ese lugar secundario reservado a la mujer en la antigua Atenas, no lo es menos que también nos permite poner el foco sobre ese estereotipo de la mujer confinada en el interior del gineceo que nos ha ido transmitiendo la historiografía, ¿no? Un poco como si fueran mujeres recluidas y que no salieran desde el día que nacieran, ¿no? Y que su trabajo estuviera limitado a la apropiación, las labores de mantenimiento y el cuidado, trabajos, por otra parte, absolutamente imprescindibles para la perpetuación de la sociedad. En esta cratera, por ejemplo, del Museo Arqueológico del pintor de Aquiles, nos muestra también cómo ese interior no es para nada un espacio minusvalorado. Vemos, las actitudes son muy significativas también en el mundo antiguo. El hombre está de pie, el hombre es activo, va a salir hacia el exterior, va con su lanza. La mujer, es cierto, está sentada, pero es una mujer de calidad, está sentada en una silla, en un clismós, es la que va a gobernar todo ese interior. La imagen, por lo tanto, es eso, como decíamos, una poderosa herramienta para entender las relaciones de género y la construcción de lo femenino. Es lenguaje, con su propia gramática y sintaxis, que muchas veces no nos es fácil descifrar, ¿no? Un lenguaje, además, puesto al servicio de toda una serie de valores en los que se sustenta la ciudad, porque tenemos que pensar que esos vasos no son como nuestros recipientes, están metidos en un armario, están dando a ver en público. Hemos visto que el banquete es público, la boda es pública, el espacio de la muerte también lo es. Iba a otorgar un espacio y un lugar a cada uno de sus integrantes. En este sentido, el vaso griego, claro, pone en imágenes tanto lo que ha de ser como su contrario, ¿no? Para mejor alertar y refrendar la norma. Es sobre todo un útil, digamos, dialéctico. Pero no quería terminar este paseo sin abordar uno de los ejemplos de la forma en la que se teje el pensamiento griego, quizás de los más acabados. La fertilidad de la imaginación griega, que buscaba siempre el equilibrio. El griego le hacía oscilar siempre entre el deseo, el pozos y la desmesura, la gires que hemos hablado antes. Pues bien, fue capaz de diseñar a su antítesis perfecta, claro. Y como ya nos podemos imaginar, tenía forma de mujer. Y nos referimos a las célebres amazonas, ¿no? Las amazonas constituyen la imagen de la alteridad por excelencia. Son, por así decirlo, el antigriego perfecto, ¿no? Nos hallamos ante un mito de inversión, como otros tantos que hay en el mundo griego, pero que traducen una vez más un temor ante comportamientos diferentes a los normalizados, pero seguramente que se trata del más complejo y articulado de todos los que fueron capaces de crear. Si retomamos ese famoso adagio con el que empezábamos al principio de Diógenes Laercio, ¿no? Doy gracias a los dioses, por ser hombre y no animal, por ser varón y no mujer, por ser griego y no bárbaro. Las amazonas van a encarnar ese otro por antonomasia. Son mujeres bárbaras, puesto que habitan el lejano Cáucaso, o sea, están en la región del Mar Negro, y además no han pasado por el yugo de la domesticación masculina, es decir, el matrimonio. Y encima son mujeres de exterior, o sea, lo tienen absolutamente todo. Pues bien, antítesis por excelencia del varón griego que las concibe y articula, van a ser sus más extraordinarias adversarias y por lo tanto están construidas a su medida, ¿no? No en vano, todos los grandes héroes griegos se van a enfrentar a ellas, Heracles, Aquiles o Teseo. La fascinación, además, que despiertan explica que es uno de los temas también míticos más representados. Se conocen más de 1.500, cerca de 2.000 vasos con representaciones de las Amazonas y más de un centenar de esculturas también con este tema, ¿no? ¿Qué nociones van a retener los pintores de ellas, de esas temibles y fascinantes guerreras? Pues bien, van a irrumpir con fuerza a partir del 600 a.C., es decir, muy pronto, en la pintura de vasos. Y van a estar ligadas fundamentalmente al noveno de los trabajos de Hércules. Hércules tuvo que hacer hasta 10 trabajos. El noveno consistía en robar el cinturón de la reina de las Amazonas de Hipólita, que le había regalado su padre, el dios Ares, el dios de la guerra. Y para ello el héroe, claro, tiene que partir a lejanas tierras, ¿no? En estas primeras imágenes, si nos fijamos, las amazonas aparecen representadas como guerreros griegos. Y tan solo la convención de pintar las partes desnudas en blanco es lo que les permite saber que son mujeres, si no hubiéramos pensado que eran varones, ¿no? Pero si observamos atentamente
cómo se codifica esta lucha, cómo se va a resolver esta lucha, empezamos a ver una serie de gestos que ya no son archiconocidos. Es decir, van a sujetar para dominar a la mujer, para hacer la suya, y van a sujetar por la muñeca o mediante el rapto. El robo, el cinturón, no se representa prácticamente en ningún momento. Esto significa que estas feroces mujeres solo pueden ser sometidas mediante el yugo de la dominación masculina a través del matrimonio, porque son mujeres, evidentemente, pero como guerreras además, solo pueden hacerlo mediante la muerte. Y esto es lo que explica también el mito de Aquiles y Pentesilea, cuando Aquiles cae profundo y rendidamente enamorado de Pentesilea en el momento en el que le clava la espada en el pecho. Surge así una noción latente constantemente en todas estas representaciones, que es esa delicada frontera que hay entre Eros y Thanatos, entre el amor y la muerte. La complejidad, además, de las amazonas, de esta representación no se detiene aquí, porque si nos fijamos, antes eran guerreras, ahora vemos ya aparecer amazonas representadas al oriental, como si fueran escitas, con las armas propias de los escitas, el gorro frigio, la espada curva, la majera, el arco, el góritos o el carcaj donde llevaban las flechas, y este nuevo esquema va a convivir con el del amazona hoplita, ¿no? Es más, va a llegar un momento en que las amazonas hoplitas, las amazonas guerreras, utilicen las armas de las amazonas escitas, o sea, se mezcla todo, ¿no? Más allá de la imaginación de los pintores y de los recursos plásticos que tenían a su disposición, esta versatilidad en la representación de las amazonas lo que nos está indicando es un juego de lejanía y de proximidad dentro del mito, que subyace en esta representación. Cuando las figuran como orientales, sitúan el marco de la acción en tierras lejanas y refuerzan así la distancia conceptual que les separaba de este tipo de antimujer, claro. Cuando las figuran como plitas, como guerreros, inciden por el contrario en ese adversario que es su igual al otro lado del espejo. Es muy sintomático en este sentido, además, que la leyenda que explica el nombre de las amazonas de Amazon amputarse un pecho, ¿no? Por la costumbre que tenían de amputarse el pecho derecho para poder disparar mejor el arco, no se haya apenas representado más que en algún caso aislado y ya tardío a partir del siglo V, ¿no? Este hecho puede resultar sorprendente, diciendo, pues las llaman así y a nadie se le ocurre figurarlas de esta manera. Pues tiene una fácil explicación dentro de la mentalidad del varón griego, que es quien construye el mito, no lo olvidemos. El enemigo ha de ser perfecto, reflejo de su propia excelencia. El varón griego no podía enfrentarse a un adversario disminuido en el fondo, lo que hubiera supuesto la amputación, pues eso había disminuido también su sombría y su cleos, su gloria después en la victoria. Tiene que ser igual a él, ¿no? En conclusión, para terminar, este paseo a través de la imagen de la mujer, de las mujeres, nos permite constatar que la cultura griega lo que va a crear es modelos imaginarios tantos como necesarios para explicar su propio paradigma. Y en este sentido, claro, la iconografía constituye una herramienta fundamental para acercarnos a lo cotidiano, como hemos visto, pero también a lo mítico, que siempre además es un referente de lo primero. Los héroes y los dioses siempre han hecho todo antes que nosotros. Siempre hay un referente. A través de estos extraordinarios contenedores de historias, repletos de vida y muerte, que son los vasos figurados, se nos desvela esta complejidad del pensamiento griego, que está lleno de matices muy sutiles, como vamos viendo, ¿no? Terminaremos con esta última pieza, que es una Píxida de Meidias, un pintor de finales del siglo V, que es probablemente uno de los que más se detuvo en la representación de la mujer. El cuerpo del recipiente, si nos fijamos, todos los nombres están inscritos, y nos dibuja un fresco de las cualidades de la Haris, del encanto regulado de la novia. La diosa Afrodita está acompañada por dos erotes que están aquí, dos eros. Uno es Pozos, el deseo, y otro es Eudílogos, el dulce lenguaje, y que está acompañada de toda una serie de figuras femeninas de nociones valorizantes, ¿no? Como Iguía, la salud, Calé, la belleza, armonía, eudaimonia, la felicidad, Ímeros, el poder del deseo. Todos ellos son elementos que codifican esa eukosmía, ese buen orden que debe acompañar el espacio de la mujer dentro del pudor, siempre y cuando sea pudorosa, ¿no? Pero, sin embargo, la tapa, por el contrario, se vuelve advertencia. Las miníades, hijas del rey de Orcómenos, en vez de adorar a Dioniso, permanecen en sus casas. ¿Qué hacen en sus casas? Pues hilar y tejer, pero se están demasiado hilando y tejiendo. El dios entonces las castiga y van a caer presas del delirio dionisíaco, confundiendo al pequeño Hipasos, hijo de una de ellas, con un cervatillo que van a desmembrar. Aquí ya las vemos en plena posesión dionisíaca. El poder latente y peligroso de la mujer sigue, por lo tanto, presente a pesar de todas las cualidades que se le otorgan. Estamos completamente en ese ir y venir constante en torno a la mujer.
Desde el Museo Arqueológico Nacional, claro, hemos intentado acercarnos a este complejo engranaje que tejen las imágenes, conscientes de que visibilizar a las mujeres del pasado, pues en el fondo es un ejercicio de legítima justicia, de legítimo derecho, y contribuye además a que las mujeres del presente podamos leernos por cercanía o por lejanía en las que nos precedieron y además, junto también, claro, con los hombres, reflexionar desde el presente en la necesidad de construir sociedades más igualitarias, ¿no? Para ello hemos diseñado un discurso sobre la identidad que se convierte automáticamente en un discurso de género y que se abre precisamente con ese doy gracias a los dioses que ya hemos dicho en numerosas ocasiones, que tan chocante nos resulta hoy y que está situado a los pies de Apolo, que en principio es el dios de la razón. Pero conviene recordar que en la medida en que el varón griego se define por oposición, recordemos, doy gracias por esto y por no ser lo otro, sus contrarios son fundamentales en su propia construcción. La mujer, las mujeres griegas, se nos desvelan así imprescindibles en su devenir y mucho más poderosas y menos ocultas de lo que hubiéramos podido imaginar. Muchas gracias.